Imagínate a Dios diciéndote esto. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pues, ¿no se supone que es el único Dios que existe? Porque debería tenerle celos a otros dioses. Buenos días, hermano, bendiciones, ¿cómo ha estado? ¿Cómo entender eso, hermano? ¿Cómo conciliar esa aparente contradicción? Dios es celoso, pero ¿celoso de quién? Si ahí mismo en la Biblia enseña que solo existe un solo Dios, o solo hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo entender eso, hermano? Dios siente ¿será celo de él mismo, será? Es interesante todo ese tipo de cosas, ¿verdad, hermano? Que por un lado se afirma que él es celoso, pero y el otro lado celoso, entonces uno se le viene a la mente, qué raro, pero celoso de quién. Entonces son textos que uno lo dejan así como que es interesante como para poder investigar y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Bendecido Minor, la paz sea contigo, mi amado. Bendecido Minor, bueno, usted que es psicólogo, usted sabe que los celos solamente existen entre círculos iguales. Es decir, yo no puedo celar a mi esposa con Messi, no la puedo celar con Ronaldo, ella a mí no me puede celar con Shakira, porque somos círculos diferentes, no somos círculos iguales. Entonces, eso conocido por la psiquis como celos solamente existe entre círculos iguales. Es decir, que Shakira sí puede celar a Piqué con Messi. O Messi puede celar a su esposa con Rina, la cantante. Y así sucesivamente. Solamente los celos existen entre círculos iguales. Y si Dios es celoso es porque Él se mueve en un círculo de iguales. Ah, sí, hermano, ya le voy agarrando la idea a usted. Está interesante lo que usted me está diciendo. Yo lo veo, hermano, bueno, digamos, ahora ya desde el punto de vista de la física cuántica, ¿verdad? Y el conocimiento que tenemos hoy en día, digamos, que todo es Dios, ¿verdad? Que, bueno, digamos, vamos entendiendo, digamos, que todo es Dios, ¿verdad? Que los arbolitos son Dios, que las gallinitas son Dios. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, cada cultura tiene su percepción o cómo entiende esa palabrilla Dios, ¿verdad? Pero viéndolo así, digámoslo así, como lo estamos viendo hoy en día, digamos, siglo XXI, nosotros entendemos que Dios es una energía, ¿ya? Que, digamos, que Dios, digamos, eso que llamamos Dios, ¿verdad? Es energía, es energía. Y es una sola energía, digamos, no es que son dos energías, tres energías, cuatro energías, sino que es una sola energía, digamos, lo vemos como ese sentido, ¿no? Aunque es difícil explicar eso, ¿verdad? Pero es una sola energía. Y que esa energía no es, digámoslo así, esa energía no siente celos, no siente rabia, no es vengativo, nada de eso, digamos, sino que eso es como parte de la película. O sea, que eso que llamamos energía en la película o en la manifestación como humano, entonces tiene la dualidad. O sea, ahí se comporta, digámoslo así, dual. Ama, odia. Siente celos, no siente celos, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, negro o blanco, positivo, negativo, incorrecto, lo correcto. Pero en la dualidad, ¿verdad? En la dualidad de la 3D. Bueno, ya viéndolo así, digamos así, como la física cuántica y todo eso, ¿verdad? Que todo es energía. Entonces la energía no es negativa ni positiva ni nada de eso, etcétera, etcétera. Digamos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista
tratando de entender un poquito a los israelitas, ¿verdad? Los judíos, cómo era el comportamiento de los judíos y cómo lo han ido como explicando algunos teólogos, ¿verdad? Y bueno, enseñanzas que hoy ya son más modernas, ¿verdad? Cómo tratar de entender esas contradicciones ahí, ¿verdad? Que por un lado me dice que Dios es celoso, pero por otro lado Isaías dice que no, que no. O sea, Isaías viene y dice, no, solo hay un Dios nada más. Entonces, digamos, es interesante, digamos, porque eso como que le choca a uno en la mente. ¿Será que entonces ya uno empieza como a analizar, ¿verdad? Bueno, los israelitas como ellos veían a Dios como fuera de ellos, ¿ya? O sea, un Dios distante, digamos, un Dios que está allá afuera en el universo. No desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no? Sino como la gente lo ven, algunas personas lo ven así, que está fuera del universo, que está sentado en un trono por allá. Entonces que Dios y Dios y yo somos diferentes. Él es aparte de mí. Entonces, bajo esa cosmovisión, como ya hablan algunos, ¿verdad? Cosmovisión, como cómo veían ellos a Dios. Y entonces, para los israelitas, esa es una explicación que ya se la estoy dando desde el punto de vista de cómo estas cosmovisiones de los hebreos, ¿verdad? Que para los hebreos, esto lo dicen algunos teólogos, ¿verdad? Y algunos estudiosos, en la cosmovisión de los hebreos, ellos veían a Dios como aparte de ellos. O sea, Dios es un Dios distante, un Dios que está en otro lado y que de vez en cuando bajaba aquí al universo. Por eso le aplican ese término. Vamos a descendamos, confundamos. ¿Ves? Entonces, digámoslo así, un Dios antropomórfico, le llaman ellos a los teólogos. Entonces, en ese Dios antropomórfico le aplican cualidades humanas a Dios, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que sienten un celo? Los humanos. Y entonces ellos decían, bueno, como los humanos sienten celo, también Dios siente celo. Entonces, viera qué interesante, hermano, porque ya hay un pastor, ¿verdad? Que hay un pastor mexicano, hay un pastor mexicano, ¿verdad? Que se llama Héctor Bustamante. Él tiene una serie, hermano, donde habla de estas cosas de los atributos de Dios. Y entonces hablando de ahí, por ejemplo, la unidad de Dios, la soberanía de Dios. Vieras qué interesante. Porque ese pastor es bautista y ahí se tiene unos estudios profundos, ¿verdad? Sobre cosas que casi no se hablan en la iglesia. Y él habla también, hay un video donde habla él, Dios sin pasiones. Dios sin pasiones. O sea que Dios no es pasional como nosotros, ¿verdad? Que emocional, que siente emociones y toda la cosa. Pero ¿por qué en la Biblia entonces sí parece eso? Que ama, que se venga, que siente ira, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero los teólogos utilizan también el término Dios sin pasión. O sea, de que Dios experimenta la pasión, pero de otra manera, digamos, como no en el mismo sentido humano. ¿Ves? Entonces ahí está haciendo la dualidad, ¿ya? Eso es dualidad, que Dios es una cosa y yo soy otra cosa. Eso es de dualidad, ¿verdad? Entonces, mira qué interesante, porque ¿cómo conciliar eso? Bueno, por un lado dice que Dios es celoso, pero qué raro, pero por otro lado Isaías dice, Isaías afirma, dice, no hay otro Dios, no conozco ninguno, solo existo yo, el Señor. Digámoslo así, ¿ves? Entonces, hermano, y era que interesante. Eh, es que ese es el lenguaje de dualismo, entonces, hermano, cuando estamos hablando de eso, ¿ah? Que nosotros hacemos a Dios aparte de nosotros, que Él está como afuera. Entonces, la creencia judía era, bueno, el Dios que está allá afuera del universo, ese también siente celos. ¿Ves? Por eso es celoso. Él siente celo de que yo adore a Baal. Dios, el Señor, vea, el Señor Dios, vea, está fuera del universo, pero aquí en el planeta Tierra también hay otro Dios que se llama Baal. Entonces, ellos tenían ese problema desde la concepción de la cosmovisión bíblica.
Y ahí, como los israelitas adoraban a Baal, a Cera, a todo el mundo ahí por ahí, ¿verdad? Entonces, el verdadero Dios, digámoslo así, que está allá afuera del universo, ese está celoso, está bravísimo con los israelitas. ¿Por qué? Porque andan adorando a Cera, andan adorando allá a Baal, o andan, qué sé yo, adorando al diablo y un montón de cosas. Todo eso Dios, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Entonces, como que le aplican eso, digámoslo así, y es lo mismo hoy en día, hermano. ¿Por qué nosotros, digamos, hacemos eso, digamos así? Que creemos que hay un montón de dioses en el sentido así como diferentes, ¿verdad? Un único verdadero y los demás son falsos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el ser humano tiende a endiosar al vecino, al papa, a la iglesia católica, a las religiones, a todo. Endiosarlo, digamos, en el sentido así que como que son dioses diferentes al Dios verdadero. No sé si me entiende la idea. O sea, hay gente que tiene la idea de que hay un Dios verdadero y los demás son falsos. ¿Ves? Entonces, eso se llama dualidad, ¿verdad? Entonces, eso sería como una dualidad o ese Dios verdadero creó un montón de diositos, ¿verdad? Todo lo que existen son diositos, pero ¿de dónde vienen esos diositos? Entonces ya uno empieza así como a darle vuelta al asunto, hermano, y se va metiendo ahí como, que al final de cuentas entonces nunca va a llegar a una conclusión, porque ya, pero ¿cómo es eso? Y entonces, ¿cuál es el primer Dios? Si solo existe un Dios, ¿por qué? ¿De dónde salieron los otros diositos? O esos otros dioses, ¿de dónde salieron? Todo eso está ahí metido en la Biblia, hermano, ¿verdad? O sea, uno lo lee ahí en la Biblia. Como que aparentemente la Biblia enseña, hay un Dios verdadero que está fuera del universo y aquí adentro, en el planeta Tierra, aquí están un montón de diositos. ¿Y quién inventó todo ese montón de diositos? O sea, ¿quién le dijo que esos son dioses? ¿De dónde se crearon? Si solo existe un solo Dios, ¿de dónde se crearon ese montón de diositos? Entonces alguien viene y dice, el diablo, hermano, dice, el diablo fue los que los creó. Entonces ya ahora existen dos dioses, el Dios verdadero y el diablo, es como hacen, esa es la dualidad que se maneja aquí, que manejan las religiones, ¿verdad? O que algunas personas manejan esa dualidad. Y está el Dios verdadero y a dónde salió el contrario entonces, el Dios falso. Y ahí se inventó solo, ¿ya? Pero ¿cómo es eso? Y ahí va, hermano, entonces va utilizando así como la lógica, hermano. Qué interesante todo esto, hermano, cuando uno empieza así como a hacerle lógica a las cosas, ¿verdad? Pero si solo hay un Dios, ¿de dónde salieron los otros diosillos? Pero llamo, el asunto yo lo llamo, uno lo puede resolver con la física cuántica, cuando ya entendemos, digamos, de que todo es Dios. Pero ya para conciliar esa parte así, hermano, ya de la Biblia, que es celoso, que es vengativo, que gira, que ama, pero se enoja y toda la cosa. Y esa es la parte que a algunos hermanos bendecidos les cuesta entender, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, algunas explicaciones que dan los teólogos es esa, hermano, de que aquí en la tierra se utiliza el lenguaje antropomórfico. Esa es una de las soluciones que dan los teólogos, ¿ah? El lenguaje antropomórfico. Aplicarle a Dios cualidades humanas. Si yo odio, entonces mi Dios odia. Pero viendo a Dios como afuera, hermano, ¿verdad? Viéndolo afuera, ¿verdad? Fuera de mí. Dios es aparte y yo soy aparte. Entonces me imagino. Si yo soy celoso es porque mi Dios, que está fuera de mí, también es celoso. Es interesante, hermano, esto, ¿ah? Porque si uno lo conversa con bendecidos, ¿verdad? Con personas que todavía están en las denominaciones, esto les va a causar un choque emocional, un choque de pensamiento, un choque mental. Porque algunos gente, digamos, como que tienen esto muy arraigado en su mente. De que si yo soy celoso es porque Dios es celoso también. ¿Ves? Entonces, ahí por ahí va la cosa, hermano. Entonces, digamos, y eso que usted enseña, o sea, lo que usted me dijo, está interesante también de analizar, ¿verdad? Y es interesante.
Hermano Hernán, pero digámoslo así, estaba viendo una cosa interesante, no, eh, con respecto a digamos, la analogía que usted utiliza de que Shakira no puede sentir celos hacia, Shakira, digamos, puede sentir celos hacia Karol G, por ejemplo. Si Karol G, por ejemplo, está enamorada de Piqué, o Piqué enamorado de Karol G, entonces, o sea, una relación de celos ahí, ¿verdad? Hermano, pero es que vieras que este tema de los celos, hermano, si lo estudiamos más profundo, hermano, es complejo el asunto, porque no necesariamente se da entre humanos. O sea, yo, digamos, como ser humano puedo sentir celos hacia otro rival. Por ejemplo, digamos, tengo mi esposa y mi esposa viene y está enamorada de otro hombre, entonces yo siento celos hacia ese otro hombre. Pero resulta, hermano, que es complejo el asunto, porque también yo puedo sentir celos, digamos, si mi esposa está enamorada, como hoy en día, ¿verdad? Que ella, digamos, se enamoró de otra persona, de otra mujer. ¿Ves? Es complejo el asunto, porque también ella puede estar enamorada de otra mujer y entonces yo siento celos también, ¿verdad? Y entonces, celo humano, ¿ah? Celo humano. Pero también está el celo hacia objetos. Digamos, si ella viene y dice, es que mi esposa, digamos, ama más la soledad que estar conmigo, entonces hacia objetos o cosas, entonces yo me siento celoso. No sé usted, digamos, en qué sentido me está hablando de eso de que los celos se dan solo entre iguales. No sé, me puede explicar esa parte ahí. Porque entonces, digamos, el asunto de los celos va más allá de sentir celos solo hacia un humano, nada más. Ese círculo humano, digamos, humano, humano. Pero es que también, hermano, hoy en día, o ya, digamos, cuando se estudia más profundo, yo puedo sentir celos hacia cosas abstractas, ¿verdad? Porque el celo es una desconfianza. Se entiende que el celo es una desconfianza, como que alguien me va a quitar algo, ¿verdad? Inclusive está el celo que uno cela las cosas, ¿ves? Entonces ya digo, no, esto es mío, es mío, es mío. Y yo este carro lo celo hasta, lo defiendo a capa y espada. Yo soy muy celoso con mis cosas, ¿ves? Entonces ampliando el concepto de celo, de desconfianza, ¿verdad? De persona a persona sería desconfianza, ¿verdad? Que yo digamos, no confío en mi esposa. Entonces, inseguridad en mí mismo, ambos, porque no sé lo que tengo, entonces yo me siento inseguro y que me van a quitar a mi esposa, ya sea que me la quite otra mujer o que a mi esposa me la quite otro hombre, o inclusive hijos, cuando mi amor, mi esposa ama más a sus hijos que a mí, entonces me siento celoso de los hijos de ella. Y entonces los celos se amplía, hermano, al concepto también de celos hacia las cosas, que mi esposa ama más algo abstracto como la soledad, o algo abstracto como que ama más estar en la naturaleza, y entonces yo me siento celoso con la naturaleza, me siento celoso con los gatitos, porque ella ama más a los gatos que ama más a los gatitos que a mí, ¿verdad? Entonces, ve, entonces bien complejo el asunto. Entonces, no necesariamente, hermano, creo yo, ¿verdad? Que el celo se da entre iguales o entre un círculo de iguales. No necesariamente, hermano. Pero ya vemos en este caso, mi hermano, yo lo que estoy tratando de dar a entender a ustedes es que ese asunto de los celos es algo complejo. No metiéndome con Dios, ¿vea? Sino aquí a nivel, analizando así como la emoción que es el celo. Correcto, bendecido ministro Minor de Costa Rica. Así es. Usted habló de la desconfianza y yo le voy a decir la misma palabra, pero de otra forma. La persona que cela, ya sea con un objeto inanimado o con algo abstracto o con algo personal, es porque tiene falta de confianza en sí mismo. Oiga, oiga, el problema se genera dentro de él. Usted dijo desconfianza. No, yo desconfío de mi vecino. No, no, tú no desconfías de tu vecino. Tú tienes falta de confianza en ti mismo.
Y por eso crees que el vecino se te va a meter y se va a acostar con tu esposa. Entonces, ese es el aporte que yo le quiero dar con respecto a la desconfianza. Ahora, hablando de los círculos entre iguales que yo le aporté en este hermoso conversatorio que tenemos en esta mañana, eh, los círculos sociales, yo digo y afirmo que los celos solamente se mueven entre círculos sociales iguales. Porque si yo voy a celar a mi esposa, la voy a celar es con alguno de los que están en el entorno de mi círculo social. Vuelvo y repito, yo no la puedo celar a ella con Messi, ni mucho menos con Donald Trump, porque Donald Trump y Messi no están en mi círculo social. Ahora, ¿se puede celar fuera de nuestro círculo social? Sí, se puede celar fuera de nuestro círculo social, pero ya no con personas, sino con objetos inanimados o con cosas abstractas como la naturaleza, como usted bien lo decía allí. Por lo menos mi esposa ama más el meditar que el estar conmigo. Entonces yo comienzo a sentir celo por esa cosa abstracta llamada meditación o por esa cosa abstracta llamada naturaleza. Entonces, teniendo en cuenta eso, reafirmo que los celos proceden es de uno mismo, falta de confianza de uno mismo, porque uno mismo entonces se deja mover por la acción de la otra persona. O sea, entonces vendríamos a ser personas reaccionarias y no personas realmente libres, porque la persona reaccionaria es la que reacciona a la acción que hace el otro. Pero si ya yo soy verdaderamente libre, el otro que haga lo que le dé la gana, eso no me tiene que perturbar a mí para nada. Correcto, correcto, hermano Hernán. Excelente, excelente, hermano. Me parece muy bien ese análisis. Muy bien, hermano. Sí, excelente, hermano. Este tema es muy bonito, hermano, ¿verdad? Para conversar, ¿verdad? Y, digamos, es bonito conversarlo, ¿verdad? Y es bonito también analizarlo, ¿verdad? Y poner las bases ahí, ¿verdad? Para ir entendiendo por dónde va la cosa, digamos, cuando alguien siente celos, así, o para ir comprendiendo el asunto, ¿verdad? Que se las trae entre manos. Porque, digamos, a partir de este análisis que nosotros estamos haciendo, también vamos y a tratar de entender esos versículos. Porque ahí está la cosa, ya, hermano, ¿verdad? Porque, digamos, si hablamos de eso, de desconfianza, entonces imagínese usted a un Dios externo a nosotros, ¿verdad? A un Dios externo al ser humano. Claro, entonces, digamos, veámoslo haciendo como este panorama. Dios está fuera de nosotros, está en su trono, agarrando algo, digamos, versículo bíblico. Entonces el Señor viene y, digamos, el Señor Dios, ¿verdad? Fuera de nosotros, sentado en su trono, tiene allá en otro lado, llamado planeta Tierra, a los seres humanos, a los seres humanos, a los animalitos, todo, ¿verdad? Todo lo que está ahí en el planeta Tierra. Y resulta que él ve a Mainitor ahí, ¿verdad? Cuando se inclina a la estatua de hoy en día, siglo XXI, ¿verdad? Se le inclina ahí a orar, a rendirle honor, gloria a, por ejemplo, Messi. Entonces, qué interesante. Y entonces, ¡guau! Entonces tenemos a un Dios, a un Señor Dios, ¿verdad? Que está viendo todo el asunto ahí, ¿verdad? Y entonces se le remueve en su corazón, en su mente, todo eso, ¿verdad? Y, y lo está viendo ahí, ¿verdad? Y entonces se le remueve, ¿verdad? Y entonces se le vienen esas emociones, ¿verdad? Se le activan las emociones a Dios, al Señor Dios. Y ve a Mainitor haciendo eso. Uy, no, 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 no. Si yo mismo, o sea, entonces ya entramos en ese asunto. Pero solo a mí. Es que Minor me tiene que adorar solo a mí. Yo, el Señor.
Solo a mí es que me tiene que adorar. Y solo a mí me tiene que dar la gloria. No soporto esto, no soporto esto, no soporto que esté ahí inclinándosele a ese mortal llamado Messi. No es posible esto, o sea, esto no cabe, no aguanto, no soporto esto. ¿Cómo se le ocurre a Minor adorar a un mortal llamado Messi? ¿O es que no se está dando cuenta, Minor, de que ese mortal Messi es igual a él? Es otro mortal. Minor mortal y Messi mortal. Solo porque Messi y anda jugando bola ahí en fútbol, ¿verdad? Y se ha ganado el aplauso y toda la cosa, pero ¿cómo es eso? Es que no lo soporto, no lo soporto. Estoy muy celoso con Minor. Perdón, estoy celoso con Messi. Messi me está quitando mi lugar de honor, ¿verdad? O sea, viendo el punto de vista de cómo funcionan los celos, ¿verdad? Humanamente, vamos, así como lo estamos analizando, hermano. Es que yo no soporto ver a Minor adorando a Messi. ¿Cómo se le ocurre? O sea, Messi quitándome el honor, la gloria, la alabanza, donde solo yo la merezco, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver que ese Dios que está sentado en un trono allá, ¿verdad? Tiene un problema grave de autoestima, hermano. Él no se ama ni él mismo. No se ama a sí mismo, desconfía de todo el mundo. No lo soporta, no soporta que el ser humano adore a otro ser humano. Y peor la cosa, cuando adoran a Baal o cuando adoran una estatua llamada María. No lo soporta. Hay que buscar la forma de cómo eliminar a esta gente, cómo destruirlo. Entonces, hermano, ahí donde está la parte interesante, ¿verdad? Cómo hacer calzar aquellos versículos, ¿verdad? O sea, cómo entender todo ese tipo de versículos que hablan, digamos, que solo a mí adorarás. Solo a mí, delante de mí, te adora, o sea, de ponerse de rodillas. Solo la gloria es para mí. Ahí en, digamos, si uno conversa con los amados, ¿verdad? Con los amados hermanos, este tema, hermano. Vea que con solo este tema de los celos, hermano, ya eso da para hablar de los otros sentimientos. Cuando Dios se venga de la gente, cuando Dios dice que tiene ira, o que está airado, ¿verdad? Dice que el Señor está airado. Y entonces, ahí algunas personas, hermanos, utilizan digamos, el argumento de que es que fue el diablo el que creó esa idea, digamos así, de que hay otro montón de dioses, ¿verdad? Entonces, digamos, algunas personas creen, ¿verdad? O algunos amados creen que el diablo fue quien inventó eso de que todos los demás son dioses. Que solo hay un Dios aquí, el verdadero, ¿verdad? ¿Y quién fue el inventor de todos los demás dioses falsos, que se llaman dioses falsos, ¿verdad? El diablo. Entonces, el Dios verdadero es Dios el Señor, Jehová, Yahvé. Y el diablillo es el falso. Porque por fuerza, así a huevo, hermano, así a huevo, por fuerza tiene que existir un falso Dios. Algunos amados lo entienden así, hermano. ¿Ves? Que por fuerza tiene que existir un rival, que por fuerza tiene que existir un enemigo del Señor Dios Todopoderoso. Ya metiendo en el asunto así, hermano, de eso, ya, ¿verdad? Qué interesante, hermano. ¿Cómo entender esos versos, hermano? ¿Será que es así, hermano? ¿O será que hay algo ahí interesante, hermano, de analizar ahí profundo, ¿verdad? ¿Siente Dios celos o no siente celos? Pero entonces habría que investigar eso. ¿Qué es Dios para nosotros?
Porque ahí es donde está la... Yo creo que el asunto va por ahí, hermano. Cuando no entendemos qué es Dios, entonces ahí es donde empezamos a hacer ese toque, sí, la dualidad. Un Dios fuera de nosotros o un Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Pero que se mueven en esos dos polos. A veces siente celo y a veces, pero también al mismo tiempo ama. Polos digamos, como que Dios es un espíritu aparte, digamos. Espíritu aparte del ser humano. Hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Algo así, digamos, porque ya, y esa dualidad, hermano, la vemos siempre en todo lado. O por ejemplo, en caso yo la creía así, hermano, que había un espíritu llamado Dios y que yo soy otro espíritu diferente a él. Porque ese es un asunto, hermano, digamos, esto de los celos de Dios, yo en algún momento escuché eso. Y cuando estaba en el sistema denominacional, hermano, a mí me causaba como una intriga. Yo pensaba lo mismo, digamos, que algunos amados piensan. Mira, si yo soy celoso es porque Dios también es celoso. Porque, por ejemplo, hay versículos que dicen eso, digamos, no, hay personas que lo explican así. Hermano, pero es que si yo soy papá y si yo soy un padre humano, hermano, yo tengo que celar a mis hijos, yo tengo que disciplinarlos, porque mi Padre Celestial, Dios, también es así. Él disciplina a sus hijos, entonces, por lo tanto, yo tengo que ser igual que Él. Si mi Padre Dios disciplina a sus hijos, también yo como padre tengo que disciplinar a mi hijo, ¿eh? Se aplica ese tipo de lógica, ¿verdad? Y entonces, si, la gente lo resuelve de esa manera, hermano. Y si mi Padre Dios ama, yo también tengo que amar. Si él se enoja, yo también me enojo. O si yo me enojo, Él también se enoja. Si yo soy celoso, Él también es celoso. Si Él se venga, yo también me vengo, ¿verdad? Entonces ahí se replica ese tipo de sentimientos, lo que se llama sentimientos en el ser humano, ¿verdad? Pero viendo al ser humano como diferente a Dios. Dios es una cosa, el ser humano es otra cosa, ¿verdad? Ese es el tipo de explicaciones que algunos hermanos dan, ¿verdad? Con respecto a esto de las emociones de Dios. A las emociones, digamos, con respecto a las emociones que aparecen ahí, digamos, reflejadas en la Biblia, y ellos dan una explicación más o menos así que estoy diciendo a usted.